Señor. Amén. Por su amor estamos usted y yo el día de hoy aquí en este lugar. Vamos a orar. Padre, gracias por ese amor que tu palabra nos dice que ha sido derramado ya en nuestros corazones por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo que ha derramado ese amor por nosotros, que podamos ahora seguir nosotros viviendo en ese amor, compartiendo ese amor los unos con los otros y dejando que tú seas el que tome el control de nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu también ahora, a través de la enseñanza, nos traiga tu palabra, Señor, viva y eficaz, una palabra fresca a nuestros corazones, que podamos recibirla como palabra de Dios y no palabra de hombre, para que pueda hacer el efecto en nuestras vidas. Así que te damos gracias. Ponemos ahora pues la exposición de tu palabra en tus manos. Que tu Espíritu Santo unja a tu siervo y cada corazón de los que están presentes, de los que están en línea y de los que estaban aún fuera del santuario. Que tu Espíritu tome el control y que nos enseñe el día de hoy lo que necesitamos aprender. En el nombre de Jesús, y al pueblo de Dios dice: le da un fuerte aplauso al Señor nuevamente. Sí, amén. Tomen asiento en esta mañana y muy buenos días, familia en Cristo. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, prosperados, en victoria, ¿verdad? Estamos aquí en la casa del Señor, o somos la iglesia. Nosotros estamos en ese edificio, pero la iglesia somos nosotros, reunidos aquí para estar atentos a la voz del Señor. Estamos en unas fiestas muy especiales, ¿no? De verdad que unos jóvenes no han salido todavía. Bueno, algunos ya están saliendo ahorita. Si no se les dijo que salieran, los jóvenes pueden salir a su clase. En este momento veo que están corriendo hacia afuera. Dice: ¿qué está hablando el pastor? Habla chino. El día de ayer, no sabe usted si ocurrió la gran tragedia que ocurrió por allá en Corea del Sur. Estaba mirando el día de hoy que ya van más de 150 muertos en una fiesta de Halloween, una estampida que ocurrió. Primer evento que celebraban después de la pandemia a Satanás, ¿no? Y él se las toma en serio, ¿no? Cerca de más de 150 personas, dicen los medios de comunicación, que fallecieron en una estampida. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Yo he visto estampidas de animales, las he mirado y es peligrosísimo, pero creo que son más peligrosas las estampidas humanas, ¿no? Porque no nos importa quién pisamos o sobre quién vamos corriendo. Pero oremos por el día de mañana. El miércoles oramos bastante. Yo sé que el día de mañana muchas personas salen, muchas iglesias practican esto. Oremos por las iglesias, no nos queda más que orar los unos por los otros y ver qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones y sigamos adelante. Bien, pues entonces, después de saludarlos, estamos entonces el día de hoy entrando a un capítulo que siempre he tenido el deseo de compartir con ustedes, y debido al tema de la cruzada, del evangelismo, creo que ha llegado el día. San Juan capítulo 3, un capítulo muy hermoso, en donde vamos a hablar el día de hoy, como título del mensaje, 3 fotografías del nuevo nacimiento. 3 fotografías del nuevo nacimiento. Jesús es firme en lo que nos va a compartir aquí. El tema es: comparte tu fe con alguien. Es nuestra gran comisión, no hay otra. Comparte tu fe con alguien. Dile a alguien de Cristo, háblale, comparte. Aquí en San Juan capítulo 3, versos 1 al 21, Juan nos da un relato de esos momentos en que había esas citas que tenía el Señor, como la tuvo con la mujer samaritana, como la tuvo con Zaqueo, y hoy vamos a mirar que la va a tener con un hombre religioso, un hombre llamado Nicodemo, un hombre que era fariseo y también dice que era miembro del Sanedrín o un principal. Vamos a ver que al nosotros ver a Jesús estar hablando con este personaje, que era una persona muy importante en el pueblo de Israel, tenían mucha autoridad, no solamente por ser un fariseo, sino que también era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno religioso
que se estableció desde los días de Moisés con 70 varones, los cuales eran dirigidos por el sumo sacerdote. Pero vamos a ver que Jesús no se intimidó en su conversación, ni buscó la aprobación de este líder religioso, sino que Jesús habló con claridad lo que él necesitaba dejar y qué necesitaba hacer. Y vamos a ver que Nicodemo será confrontado al estar cara a cara con el Señor, al estar mente con mente y al estar corazón con el Señor. Y creo que es lo que necesitamos usted y yo cuando abrimos la palabra del Señor. Necesitamos ser confrontados con nuestra vida religiosa que todavía practicamos muchos de nosotros, quizás todavía. Necesitamos que el Señor nos hable con toda claridad y que podamos usted y yo responder a las enseñanzas que el Señor nos quiere dar. Así que creo que cada cristiano el día de hoy necesitamos escuchar este capítulo 3, que Jesús habla con toda claridad acerca de cómo podemos entrar al reino de Dios, porque Jesús dice 2 veces que no van a poder ver ni entrar al reino de Dios si no se experimenta un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Así que oremos, o más bien leamos y veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Y escuche, ser oidor de la palabra, más bien dicho, es fácil. Ser hacedor es lo difícil. Así que oremos y leamos esta porción del capítulo 3, póngase de pie y veamos cómo ocurrió este encuentro entre Jesús y Nicodemo. Leamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿qué le dijo? Leamos juntos. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, leamos juntos, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, leamos, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juntos al 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué lectura tan más bonita y tan más importante. Tome asiento, por favor, en esta mañana.
Jesús, al terminar el capítulo 2, que en aquel tiempo no eran capítulos, pero la enseñanza del capítulo 2, dijo esto, porque va con la mano con lo que vamos a estudiar. Dice: estando en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí podemos ver la negativa de Jesús a aceptar la fe superficial con base a las señales, pues en su omnisciencia Él lo sabe todo. Él conoce exactamente la condición de tu corazón, del tuyo y del mío. A Él no lo podemos engañar. Y un buen ejemplo de esto es lo que vamos a estudiar aquí en San Juan capítulo 3. Miraremos 3 fotografías: Jesús cara a cara con Nicodemo, o Jesús y Nicodemo cara a cara, versículos 1 al 3. Jesús y Nicodemo mente a mente, versículos 4 al 8. Y Jesús y Nicodemo corazón a corazón, versículos 9 al 21. Veamos la primera fotografía: Jesús y Nicodemo cara a cara. ¿Se puede usted imaginar el privilegio de estar cara a cara con el Señor? El privilegio que tenía Nicodemo de poder tener esa cita y estar a solas con el Señor. Pero ¿sabe usted que un día usted y yo como creyentes también estaremos cara a cara con el Señor? ¿Añora usted ese momento? Cuando uno anda enamorado, añora el momento de llegar a ver al ser querido. Yo recuerdo que todavía dejaba a la novia en la puerta y me iba a la casa, y ya había teléfono en aquel entonces, Seguíamos en el teléfono hasta las 7, 8 de la mañana platicando. No sé si ella oía mis ronquidos o no, pero a las 8 de la mañana estaba: buenos días. Quería estar uno allí pegadito. ¿Lo estamos así del Señor? ¿Añoramos ese momento? Mire, 1 Corintios 13, 12 lo que dice en la última parte: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. 1 Juan 3, 2 dice que le veremos tal y como Él es. Tal y como Él es. Un día usted y yo estaremos cara a cara como creyentes frente al Señor, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. El nombre de este varón, ya dijimos, era Nicodemo, y Nicodemo significa vencedor sobre las personas. Era un líder. Hasta su nombre lo dice todo. Era vencedor sobre las personas. Fariseo, porque era miembro del grupo de los fariseos, los separados o separatistas. O sea que era un grupo pequeño, pero con mucha influencia en Israel. La historia dice que en los días de Herodes había solamente 6,000 fariseos en Israel, pero su influencia era muy grande. Irónicamente, fue el mismo celo por la ley que provocó que los fariseos se volvieran más bien ritualistas externos. Ya lo vimos en el Sermón del Monte. Dice que ellos estaban ahí dando de sus finanzas, tocando trompeta. Dice, ¿para qué? Para ser alabados por los hombres. Ellos acostumbraban ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Dice, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Además, ellos dice que ayunaban y demacraban su rostro para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Ve, todo lo hacían externamente. Y Jesús dijo, les aseguro que esa es su recompensa. Hermano, hermana, examinémonos, porque es fácil criticar a los fariseos. Y es muy fácil que tú y yo estemos haciendo lo mismo. Que hagamos las cosas en la iglesia para que nos vean a nosotros, para que nos escuchen a nosotros,
para que vean lo inteligente que somos nosotros. Tengamos cuidado, porque nos convertimos en fariseos haciendo las cosas externamente. Y Jesús dice: esa es tu recompensa. ¡Qué tremendo! Miramos esto. Nicodemo no era un fariseo común y ordinario, sino que nos dice aquí que era un principal entre los judíos. Esto es miembro del Sanedrín, el consejo del gobierno religioso de Israel, con mucha autoridad. Y Jesús en el versículo 10 lo dice: tú eres un maestro de Israel. O sea que lo tenía todo, de acuerdo al sistema religioso de aquellos días. Tenía una religión, tenía autoridad, tenía buena posición. En ciertas palabras, él podía decir que lo tenía todo. Mas sin embargo vemos que le faltaba algo a Nicodemo. Por eso vino en busca del Señor. Él sabía que necesitaba algo más. ¿Recuerda usted cuando era también pachanguero, borlotoso? Yo no sé las hermanas, no las valorías, pero nosotros sí éramos borlotosos, pachangueros. Hasta las 3 de la mañana no nos cansábamos de andar gritando y cantando y bailando esto y lo otro. Pero cuando nos íbamos a casa, por muy alegres que pareciéramos estar en la fiesta, nos sentíamos miserables. Nos hacía falta algo. No podíamos ser felices. Teníamos que estarle echando, chupando o haciendo cualquier otra cosa para poder aparentar que estábamos contentos, cuando era una mentira. Nicodemo era igual. Él vino en busca del Señor. Parecía que lo tenía todo, pero le faltaba algo. Al igual que el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 dijo: todo lo que he obtenido, que soy judío de judíos, que soy fariseo, que tengo mis diplomas, dice: todo eso, hermanos, es basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermoso es cuando entendemos esto. Todos mis logros terrenales, dijo Pablo, lo considero basura. Y la palabra basura aquí es excremento. ¿Ha agarrado usted alguna vez el excremento? Fúchila, ¿no? Hasta el del perro. Yo no me atrevo a agarrar esa cosa que está aguadita. Se siente re feo en las manos esa cosa, ¿no? Aunque se ponga guante o lo que agarre, siente feo agarrar el excremento, sea lo que sea. Ahora verso 2 dice que vino de noche. ¿Por qué? Piénsele usted, ¿por qué vino de noche Nicodemo? Número 1, posiblemente porque él quería guardar su reputación religiosa. No quería que lo vieran a él con el despreciable Galileo, porque así tenían a Jesús los religiosos. El despreciable Galileo, un samaritano le llamaban en cierta ocasión. No lo querían ver, el milagrero. Es una posibilidad. No lo dice el texto, pero es una posibilidad. Número 2, porque Jesús era una persona bastante ocupada. Multitudes le seguían. Y él dijo: de noche tengo el tiempo para hablar yo con él en privado, y el tiempo que me dé va a ser lo suficiente. Pero ¿sabe usted que Jesús siempre tiene tiempo para nosotros? Usted y yo somos los que no tenemos tiempo para él. Dese cuenta, no diga mentiras. Ay, es que yo no tengo tiempo. No sea mentiroso. Si lo invitan a Disneylandia ahorita mismo, hasta se va de aquí a la iglesia, el boleto gratis. Ahí voy. Arrancamos. Hacemos tiempo para lo que queremos. Debemos hacer tiempo para el Señor, porque Él siempre tiene tiempo para nosotros. Él siempre tiene. O sea que vemos todo esto. Ahora, no es cuando Nico fue o por qué fue. Lo más importante es que fue. ¿Y sabe por qué? Porque debido a eso tenemos esta enseñanza tan hermosa del nuevo nacimiento. Notemos cómo se acercó a Nico. Le puedo poner Nico para no decir Nicodemo. Nico. ¿Cómo se acercó Nico al Señor? Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note el término inmediatamente, plural. Nosotros sabemos. ¿De quién era? ¿Era un fariseo?
Había fariseos que sabían. Ajá. Era miembro del Sanedrín. Había miembros que sabían esto. ¿Sí? Él lo dice claramente. Había un grupo que había aceptado la verdad de que Jesús venía de parte de Dios como maestro. Hasta ahí nada más. La gran pregunta es, ¿cómo fue que llegaron a este saber? Bueno, al reconocer las señales que estaba haciendo. Recuerda en el capítulo 2, muchos creyeron en él por las señales que había hecho, mas Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía el corazón. Ellos llegaron a este acuerdo porque miraban los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo, las señales que estaba haciendo, tal como leímos en Juan capítulo 2. Así que Nico y su banda estaban muy, pero muy impresionados con las señales que Jesús hacía o que realizaba. Eso que vino y convirtió el agua en vino fue un gran milagro, hermanos. Pero note la respuesta del Señor. Verso 3. El Señor no se interesaba en hablar de sus señales, que solo traían fe superficial. ¿Y cuánta gente el día de hoy no anda tras esos hombres que supuestamente hacen señales y milagros? Que pare de sufrir, le dicen a la gente. Que la rosa de Sarón y que no sé qué tanto te venden para que hagan milagros y todo eso. Mucha gente anda en busca de esas cosas, pero Jesús dice, eso puede traer una fe superficial. En vez de eso, de contestarle lo que le estaba diciendo, Jesús va directamente al grano. Y eso me encanta del Señor. Él no le anda dando vueltas al asunto como muchos de nosotros. Le queremos decir algo a la esposa y la llevamos primeramente a San Francisco, la llevamos a Nueva York y la esposa dice, dime la verdad, ¿qué está pasando? Y nosotros le damos vueltas y vueltas al asunto para poder decir algo. No, Jesús va al grano, a la transformación del corazón de Nicodemo con el nuevo nacimiento. Verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Con esto vemos que Jesús le contesta una pregunta que Nicodemo no había hecho. Piénselo así. Y esto es interesante porque muchas veces usted y yo nos acercamos al Señor tratando de ¿qué? De halagarle. Oh Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, el que sustenta. Empezamos a darle vuelo a la hilacha. Y el Señor dice, al grano, chico, al grano, por favor. Dime qué es lo que quieres. Aquí todo indica que en realidad la pregunta de Nicodemo era, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Porque eso fue lo que le contestó el Señor. ¿Está mi religión bien? ¿Es suficiente el buscar, tratar de guardar la ley como lo estaba haciendo Nicodemo? Hermano, Jesús conoce el corazón tuyo y el mío. Uno de los atributos divinos más impresionantes es que Él es omnisciente, todo lo sabe. Y esto tiene dos cosas bien importantes. Una, nos debe dar terror el saber que Él lo sabe todo si estamos viviendo mal. Él lo sabe, se lo podemos ocultar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a los hermanos en la fe, pero a Él no le podemos ocultar nada. Él lo sabe todo. Es más, el Salmo 139, versículo 4, David contestó de una manera interesante cuando dijo, he aquí, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. Esto es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender, ni yo tampoco. Hermano, si tú estás engañando a tu cónyuge o hermana, Jesús lo sabe. Si tú le estás mintiendo a tus hijos o a tus hijas, la estás engañando con alguna mentira, Jesús lo sabe. Si tú estás engañando a tus padres, estás haciendo drogas, ellos no lo saben, Jesús sí lo sabe. Cualquier pecado que estemos cometiendo, Él lo sabe. Podemos ser los mejores Judas, porque el mayor hipócrita fue Judas. Ocultó hasta el último momento lo que sentía en su corazón en contra de su maestro. Pero Él lo sabe todo. Por otro lado, el que lo sabe todo nos debe dar confianza.
porque entonces no tengo nada que aparentar con Él. O sea que no tengo que estar exagerando algunas cuestiones o ocultándole otras cosas, pues Él lo conoce todo. Y digo esto porque es muy cansado y frustrante el aparentar que tú amas a una persona cuando no la amas. Eso es frustrante y cansado. Por ejemplo, tú llegas a la congregación y la mera verdad que al llegar aquí te vuelves el santo más santo de todos. Y tu cónyuge y tu familia dicen: milagro, mi papá está levantando las manos en la iglesia, tiene los ojos en blanco. Pero sales de aquí y otra vez te pone la máscara el demonio azul y agárrense. O sea que es frustrante estar tratando de aparentar algo que no es. Es cansado. Mas no tenemos por qué ser así, porque Jesús lo sabe todo. Y si eso está pasando en mi vida o en tu vida, arrepintámonos. A Él no lo podemos engañar. Jesús dice: amén, amén, verso 3: de cierto te digo. Para que podamos entender la veracidad e importancia de lo que sigue, pues dice así: en verdad te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha, la regeneración o nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Lo dijo Pablo en Efesios 2:1. Una vez que estamos en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos. Nueva criatura somos. En Tito 3:5 dice que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Santiago dice que Él de su voluntad nos hizo nacer, Santiago 1:18, por la palabra de verdad, haciéndonos hijos de Dios cuando venimos por fe, San Juan 1:12. La palabra aquí en este versículo 3, ver, nos habla de poder experimentar, de conocer, de poder participar. Lo que Jesús nos dice es que si no nacemos de arriba, no podemos ver, conocer, experimentar el reino de Dios. Necesitamos ese nuevo nacimiento. ¿Por qué no recordamos un poco quién es el que dijo estas palabras? Aquí en el Evangelio de Juan. Desde el primer versículo, Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es el que nos está diciendo: es necesario que tú nazcas de nuevo. En el versículo 2 nos dice que Él es el creador de todas las cosas, versículos 2 y 3. El verbo era con Dios y Él fue el que creó todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él. Número 3, Jesús es el que da, el que da vida y es la luz de los hombres, versículo 4, 1:4. Jesús es el verbo que se hizo carne. Dios se humanizó en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Jesús caminó en este mundo, respiró nuestro aire, sintió el dolor que muchas veces sentimos usted y yo. Él pasó por hambre, por sed, por cansancio, pero lo más importante, Él fue delante de nosotros a la muerte. Si usted lee todo el Evangelio de Juan, encuentra que 8 veces consecutivas Jesús dijo: yo soy, indicándonos que Él es Dios. Este Jesús, que es el gran yo soy, que nos está diciendo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Se puede imaginar a Nicodemo? Quizás diciendo: toda mi vida he observado o tratado de observar la ley. Soy miembro de los fariseos, el grupo que nos hemos separado para estudiar la ley de Dios y para enseñarla a otros. Soy un maestro del pueblo de Israel. Soy un principal miembro del Sanedrín, y todo eso de nada me sirve. Tengo que abandonar todo este sistema antiguo y agarrar lo que Jesús me está diciendo. Lenski dijo, el comentarista Lenski dijo:
Qué gran golpe para Nicodemo. Y lo pone con signos así de interrogación. Ser judío no lo hacía partícipe del reino. Ser un fariseo, considerarse más santo que las otras personas, no le representaba nada. Ser miembro del Sanedrín y su fama como uno de los escribas sumaba 0. Tus obras, mis obras, tu religión, mi religión, tu filosofía, mi filosofía, no alcanza. Es 0, placero, igual a 0. Este Rabí Galileo le dijo que todavía no era parte del reino, que tenía que nacer de nuevo. Como ves, aquel asunto no es que si tú te llamas cristiano, católico, nazareno, metodista, cualquier denominación que tú tengas, eso no sirve. Has nacido de nuevo. Has experimentado el nuevo nacimiento. ¿Ya experimentó usted ese nuevo nacimiento? Porque Jesús es claro en este asunto. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y es de vital importancia entonces el nuevo nacimiento. Pasemos al segundo punto. Veamos ahora a Nicodemo mente a mente con Jesús, versos 4 al 8. De inmediato Nicodemo le dice a Jesús lo que está pensando. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Parece que Nicodemo se tocó las arrugas. Ya estoy arrugado. No son patas de gallo, son patas de avestruz las que tengo ya. Pero a ver, empezó a pensar. Soy un hombre mayor. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Nicodemo no entendía lo que Jesús le decía. Y esto nos hace recordar lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso Jesús le dice en Juan 3:5 al 7, respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ahí está la clave, no puede entrar en el reino de Dios. Él sigue diciendo más adelante: lo que es nacido de la carne, pues carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije: os es necesario nacer de nuevo. Dejemos el verso 8 para más adelante. Ahora, nacer del agua y del Espíritu, hay varias opciones entre los comentaristas, y yo se la voy a decir a usted cuáles son. Algunos dicen que Jesús está hablando aquí de 2 nacimientos, el físico y el espiritual, y que por eso en el versículo siguiente habla del que nació la carne, y el que nació el espíritu es espíritu. ¿Ya? Del físico y el espiritual. Otros dicen, ven aquí el bautismo de agua, primeramente que Juan el Bautista realizaba y que los discípulos también, y después dijo: detrás de mí vino que bautiza con el Espíritu. Otros ven como una referencia a los lavamientos ceremoniales de los judíos. Sin embargo, los dos términos no están en conflicto entre sí, sino que se combinan para formar un paralelo con la frase nuevo nacimiento. Así que debió de haber algo que Nicodemo sintiera o que ya conocía, pues Jesús esperaba que Nicodemo entendiera esta verdad. Eres un maestro de Israel, verso 10 le dijo. De seguro que estás enseñando las Escrituras. El agua y el Espíritu suelen referirse simbólicamente en el Antiguo Testamento a la renovación, a la limpieza espiritual. Y uno de los pasajes más que agarran con esto que estamos mirando es Ezequiel 36, 24 al 27. Cuando Dios dijo al pueblo de Israel por medio de Ezequiel: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Antiguo Testamento hablaba de ese momento. Es más, Jeremías 31 al 34 habla de igual manera. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Por eso Jesús continuó diciendo en el verso 6: lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Nicodemo. Y de verdad que Nicodemo veía, ¿cómo? Conociendo Jesús de esto, le dijo en el versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario. Esa palabra está muy fuerte allí. Es necesario. Da a entender que al menos que un pecador nazca de nuevo, no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces era absolutamente necesario que Nicodemo supiera su perplejidad y buscara nacer de nuevo si quería entrar en el reino de Dios. Pues nunca nadie lo podrá hacer en base a sus buenas obras, a su religión, a su filosofía o lo que tenga. Por eso el versículo 8 es bien clave. Mire lo que dice: el viento sopla de donde quiere. Es claro lo que está diciendo el Señor aquí. Dice: y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. El viento no se le puede controlar. Sopla de donde quiere. Sabemos en qué dirección va porque vemos que las hojas de los árboles se mueven, o porque las vuela. Se mueven en la dirección donde sopla el viento. Vemos que sus efectos son observables. Esto mismo es cierto en la obra del Espíritu cuando una persona nace de nuevo, por el efecto que causa en nuestras vidas. Los efectos. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo es posible que una persona pierda varios miembros de su familia y pueda tomar los versos de Job y decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor? O como aquel hombre que perdió toda su familia en el mar. Y hay un canto muy famoso que dice: está bien, it is fine, todo está bien. Que tú visitas a una persona en el hospital con cáncer en su cuarta etapa, que el doctor ha dicho que está a unos días de su muerte, y la persona está diciendo: gloria a Dios, muy pronto voy a ver a mi rey. Vas a ministrarle y sales ministrada tú de ese lugar. Los efectos se tienen que ver en nuestras vidas en el nuevo nacimiento. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y contesta Nicodemo: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Eres tú maestro y no sabes esto? Podemos ver que a Jesús le pareció algo inexcusable que este erudito prominente no conociera el fundamento bíblico de las enseñanzas del nuevo pacto, del nuevo nacimiento, concerniente a la única forma de obtener la salvación. Pablo le dijo a Timoteo estas palabras en 2 Timoteo 3:15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero Nicodemo es un claro ejemplo de que la religión solamente adormece a la persona y no la deja avanzar espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros pasamos años y años adormecidos creyendo que estábamos bien, confiando en promesas falsas que no están en la Biblia, pero vivíamos allí adormecidos y defendiendo a capa y espada nuestra religión? Es que yo soy, no me digas nada, con tu escapulario cargado y tu rosario colgado también en el cuello.
adormecidos. Y yo veo un ejemplo de esto aquí en esta nación. Una nación que se estableció bajo principios de las Escrituras, con los mandamientos puestos aún en la corte, que ya lo removieron. Sin embargo, hoy se encuentra esta nación al punto de caer al abismo de la incredulidad, la ignorancia, la inmoralidad y todo tipo de pecado. Su ignorancia sirve de ejemplo a la bancarrota espiritual de Israel y de esta nación también. Sin embargo, escúcheme, Nicodemo nunca olvidó esta conversación que tuvo con el Señor cuando estuvo cara a cara frente a él y mente a mente. Pues en Juan 7, 50 y 51, él defendió audazmente a Jesús. En San Juan 19 se unió a José de Arimatea, gastó su dinero, 100 libras de mirra para embalsamar el cuerpo de Jesús. Dichas acciones indican que Nicodemo pudo experimentar más tarde el nuevo nacimiento. Ahí cabe el versículo que Pablo dijo: unos siembran, otros riegan, pero al final de cuentas el Señor es el que da el crecimiento. Veamos el último punto ya para terminar esta mañana y pasar a la comunión corazón a corazón. Al parecer, Nicodemo dejó la conversación con Jesús sin haber experimentado el nuevo nacimiento o la conversión, porque respondió con incredulidad. Sin embargo, él llegaría a ser un creyente más tarde, como lo mencioné. Pero sus respuestas tipifican a quienes rechazan el evangelio. A fin de cuentas, la incredulidad que no se arrepiente es un pecado que puede llevar al infierno a la persona. En Mateo 12, 31 y 32 dice: por tanto os digo, dijo Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este es el pecado que se le llama el rechazar a Jesucristo. Cuando la obra del Espíritu Santo viene y te necesitas un Salvador y el pecador rechaza, ahí está la blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Veamos el problema de la incredulidad en los versos 11 y 12. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. En este capítulo 3 empezamos narrando la entrevista nocturna de Nicodemo con Jesús, cara a cara, mente a mente. Y ahora vamos a ver qué es corazón a corazón, porque Nicodemo se queda callado, solamente recibiendo lo que el Señor está diciendo. Jesús dice aquí: lo que sabemos hablamos. Una referencia a las enseñanzas con sus discípulos, que ya estaban enseñando, de Juan el Bautista y sus discípulos, que ahora estaban enseñando también ya. Lo que sabemos, esto hablamos, mas no recibir nuestro testimonio. Esa reprensión es plural, abarca a todo el pueblo de Israel y a toda la humanidad que no recibe el testimonio del Evangelio. Porque recuerde, principalmente a los judíos, en San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y era su incredulidad lo que perpetuaba su ignorancia espiritual. Verso 12: si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales? Nicodemo dijo que ellos sabían que Jesús había venido de Dios como maestro, mas eso no servía de nada. Así como tampoco su creer que era por las obras de la ley que ellos irían al cielo, tenían que nacer de nuevo. Y por eso en los versículos 13 al 17 está la clave: nadie subió al cielo sino el que ha descendido del cielo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura, pero el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo es el que lo da a conocer. Yo vine del cielo, Nicodemo, en la tierra. Yo estuve con el Padre desde el principio de la creación. Fue todo planeado por Él y por mí. Yo salí del Padre, dijo en San Juan 16:28, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En San Juan 17:5, en su oración sacerdotal, Él dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Entonces Jesús apela en el verso 14 a una historia muy conocida por Nicodemo. Leamos el verso 14, lo que le dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nota, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora tenemos aquí algo muy interesante. Jesús le abre las escrituras a Nicodemo y dice: vamos al libro de Número capítulo 21. Allí ocurrió que el pueblo de Israel se desanimó, como siempre. Era un pueblo que se desanimaba cada 300 pies. Arrancaban con gozo y con pandero y con danza, y a los cuantos pasos ya estaban renegando. ¿Para qué nos sacaste? Nos vas a matar de sed, nos vas a matar de hambre. Y ahí estaban dándole vuelo y vuelo a quejarse. ¿Eso es de una persona quejumbrosa? Si le pregunto a su esposa, ella va a decir amén. ¿Somos quejumbrosos? ¿De todos nos quejamos? El lunes por la mañana me levanté yo, el Señor, me acordé porque estaba de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga el día de hoy? Me levanté con ese pensamiento. Fuimos a comer con mi suegra, tiempo a pasar con ella. Y voy a ir a la Costco a comprar unos cases de agua. Había mucha gente. Y cuando yo le digo al jarrón al case, dije: Señor, ¿qué pasó? Ya se ponchó la llanta de la cintura. Se tronó feo aquí, a tal punto que ya no podía ni levantar casi nada. Señor, te dije en la mañana que querías que hiciera. Yo no te dije que fueras a levantar ese case. Es que uno hay que tener que tener cuidado cuando levanta las cosas, más cuando uno está mayor. Uno tiene que, ¿sí? Y ahora me dijeron: no, y cuando vas a agarrar algo, y no lo sueltes hasta que dejes eso en su lugar. Ok, aprendo. O sea que, hermanos, que debemos vivir siempre en la voluntad del Señor. No importa lo que nos pase. Aquí tenemos este versículo, este capítulo de Números, capítulo 21. Le voy a pedir que lo lea en casa porque tenemos comunión, no lo puedo explicar todo. Pero ahí el pueblo se quejó en contra de Dios y en contra de Moisés. Y Dios, como disciplina, les envió serpientes que los mordían y morían. Entonces el pueblo vino a Moisés: y hemos pecado contra Dios. Moisés, por favor, intercede por nosotros. Tú eres nuestro abogado ante Dios, intercede. Moisés intercedió, y en la gracia de Dios, en su misericordia, Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto, en una asta. Y toda persona que sea mordida por la serpiente, si ve la serpiente de bronce, no va a morir, va a vivir. Y así sucedió. Y por eso Jesús le decía ahora a Nicodemo: ¿te acuerdas de esa historia, Nicodemo? Y entonces dice: así es necesario. Si tú quieres nacer de nuevo, Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como esa serpiente de bronce en una asta, en una cruz, sea crucificado, en otras palabras, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. En Mateo 16:21, él dijo estas palabras a sus discípulos: que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. La cruz era una necesidad para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, y la única manera de que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna, la salvación, era a través de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Él tenía que morir por nuestros pecados, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Dios, que es rico en su misericordia para con el pueblo de Israel y para con nosotros, dice, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo?
envió a su Hijo unigénito a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar para que nosotros vivamos por Él. En 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es muy importante. La palabra propiciación quiere decir que lo que hizo Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios. Dios quedó satisfecho. Y llegamos al corazón, versículo que es el corazón de la Biblia. Porque de tal manera, como cantábamos el último canto, de tal manera nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Nota usted esto? No hay nada que podamos hacer usted y yo, nada que podamos traer a la manifestación del amor de Dios. Él lo hizo todo por nosotros. Lo que se nos pide es solamente que creamos. No hay nada que podamos hacer. El plan de la salvación, de la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos dice Tito 3:4. Pablo dijo en Romanos 5:8 que Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que, siendo ¿qué? Pecadores, sus enemigos, sus adversarios, Cristo murió por nosotros. La palabra mundos es referencia a la humanidad en un sentido general. Segunda de Corintios 5:19, Pablo dijo así: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cuáles son los resultados de la incredulidad? Versos 18 al 21. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído ¿en qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí podemos ver que la condenación al lago de fuego eterno es para el que se mantiene en incredulidad, los que rechazan el nuevo nacimiento. Pues el objetivo de la fe salvadora es el unigénito Hijo de Dios. Es el camino, es la verdad, es la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por medio de Él. Y como dijo el apóstol Pedro en 4:12, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y Pablo lo cerró con broche de oro en 1 Timoteo 2:5. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Concluyo con esto. Jesús dice cuál es la razón por la cual los pecadores no vienen a la luz. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Recuerdan lo que Pablo nos dijo en Romanos 1:18? Es interesante lo que el apóstol Pablo dijo allí. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 21 de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y aman más las tinieblas que la luz. Verso 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así pasa cuando trata de esconder la gente su pecado. Pero termina diciendo al final: mas el que ama a la luz practica la verdad, para que vea que sus obras son hechas manifiestas en Dios. Las obras, ¿cuáles obras? ¿Quiere decir que las obras nos salvan? En ninguna manera. Las obras son evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. Efesios 2:8 al 10 es claro: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos usted y yo en ellas. Pero ¿qué de ti, amigo, amiga? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento que Jesús menciona aquí en el capítulo 3? ¿Eres ahora un hijo, una hija de Dios? Porque déjame cerrar con este pensamiento. Si tú naces solamente una vez, morirás 2 veces. Todos vamos a morir físicamente, pero el que no tiene a Cristo también morirá espiritualmente. Apocalipsis 20 habla de la muerte segunda. Pero si tú naces 2 veces, naces físicamente y el día de hoy naces espiritualmente por medio del nuevo nacimiento. Cuando naces del agua y el Espíritu, de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, es un nacimiento que viene de arriba. Solamente morirás una sola vez. Morirás físicamente, pero espiritualmente, cuando recibas a Cristo, el nuevo nacimiento, estará vivo tu espíritu para partir con el Señor y estar en su presencia. Tú escoges. Yo ya escogí. Muchos aquí ya escogimos. Hemos decidido nacer 2 veces, físicamente y espiritualmente. Y ahora estamos confiados, las hermanas están confiadas, que al momento de partir de esta tierra, por rapto o por muerte, iremos a su presencia. Porque Él ha prometido: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y una vez que lo prepare, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Creen esa promesa? Porque un aplauso al Señor. Vamos a pasar a la mesa. Está servida. Amigo, amiga, yo te voy a pedir que si aún no le entregas tu corazón a Cristo, deja pasar los elementos. La mesa es para los hijos. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue maltratado por nosotros. Es más, Isaías 53:5 dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. La sangre o el jugo de oro representa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, estando clavado en la cruz. Y Hebreos 9:22 te lo leí: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón todavía, si aún no has nacido, no has experimentado el nuevo nacimiento, deja pasar los elementos. Pero ¿sabes qué? Te tengo una mejor noticia. Hoy mismo tú puedes aceptar a Jesucristo. Hoy mismo tú puedes nacer de nuevo. Con tan solo el día de hoy tú le pidas al Señor que te perdone, que te limpie, e invites a Jesucristo a tu corazón, haciéndolo tu Señor y tu Salvador. Experimentarás ese nuevo nacimiento, y entonces serás como el viento que sopla por todo lado, la gente por ahí. Pero ¿sabes qué? Los efectos de una vida cambiada estarán en tu vida. ¿Por qué? Porque Él lo hará en ti. Así que vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Y si tú me estás escuchando en las redes sociales, es para ti también. Si tú estás en el santuario, fuera del santuario, quieres experimentar ese nuevo nacimiento, que Jesús dijo que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Este es tu momento. Hazlo tu momento personal. Está ahora en este momento cara a cara con Jesús, mente a mente con Él y corazón a corazón, y experimenta el día de hoy el nuevo nacimiento al entregarte a Él de todo corazón. Si así lo quieres, haz conmigo esta oración. Di así con fe: Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname, límpiame. El día de hoy te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo, guíame con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, llámanos o toca el enlace y déjanos saber que tú hiciste la oración, y con gusto te ayudamos al momento que recibamos la información o tu llamada. Pero si estás dentro del santuario y recibiste a Cristo, ¿por qué no nos dejas saber tu decisión? ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en la presencia de Dios, y queremos como iglesia gozarnos desde aquí y un día gozarnos eternamente también contigo en la presencia del Señor.